Estamos en el libro de Apocalipsis, es el libro de Apocalipsis capítulo 2 y consideramos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo trae a la iglesia en Pérgamo. Capítulo 2 y leemos desde el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El recientemente fallecido gran teólogo evangélico Jim Packer quiso dejar como uno de sus legados a la Iglesia el centrarnos en la realidad de lo que significa conocer bien la fe cristiana. Esta era una de las cargas que había en el corazón de Packer. Él decía: es necesario que en los días en los que estamos viviendo sepamos lo que significa realmente la fe evangélica. Sabemos lo que significa ser un cristiano evangélico, conocemos lo que son las doctrinas evangélicas, conocemos la Biblia, la palabra de Dios, siempre hemos sido conocidos como ese pueblo del libro. Se podría seguir diciendo que somos ese pueblo del libro hoy. Y Packer en ese sentido estaba animando constantemente a que se hiciera algo que curiosamente venimos haciendo aquí ya algunos años, ¿no? Y es ese estudio pormenorizado de las doctrinas cristianas por medio de los catecismos, esto que realizamos semana tras semana de traer unas preguntas y unas respuestas y una base bíblica. Para Packer tenía una importancia crucial en la vida de las iglesias. En los días en los que estábamos, en los que él estaba viviendo, que son los nuestros, pues falleció, como sabéis, en este mismo año. Él notaba cómo muchas veces el cristianismo simplemente se veía como algo que uno pudiera sentir, y es necesario darse cuenta de que el cristianismo no es simplemente una cuestión de sentimientos, aunque así también lo sea, como también de la mente, de poder entender realmente lo que significa la fe cristiana. Y esto es justamente lo que vemos aquí en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está poniendo de manifiesto cómo la doctrina tiene una importancia crucial en la vida de la Iglesia. Podríamos titular este mensaje como Pérgamo o la importancia de la doctrina. Sabemos que ese es el tema que está en el corazón, si así lo podemos decir, de nuestro Señor Jesucristo, porque como ya os he anunciado en otras cartas anteriores de Jesús aquí a las iglesias en Asia Menor, la manera en que Jesús selecciona cómo presentarse a cada iglesia nos da constantemente la clave para entender dónde está el corazón de Cristo con respecto a esa iglesia y cuál es el problema que puede aparecer en esa congregación. Y esto aparece en el versículo 12, cuando vemos que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Os recuerdo que Jesucristo lo único que está haciendo aquí es recordar a cada una de las iglesias esa visión con la que él apareció
en el capítulo 1 a Juan. Si leéis en el capítulo 1 la visión de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue visto por Juan, veréis cómo selecciona nuestro Señor Jesucristo cada una de esas características con las que Juan le identificó y toma ese material, si así lo puedo expresar, para presentarse a cada iglesia. Y vemos que él habla de esa espada aguda de dos filos que dice esto. Y esto es interesante porque lo reitera nuevamente en el versículo 16, cuando dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces aquí vemos cómo Jesús selecciona la espada para presentarse delante de la iglesia en Pérgamo, la espada aguda que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, vemos que realmente el tema es la doctrina, porque justamente es lo que dice aquí que les faltaba a los creyentes en Pérgamo. Dice, pero versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y el versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, está muy claro el tema que tiene Jesús, cómo quiere tratar con la iglesia en Pérgamo, porque la espada aguda es una referencia a la palabra de Dios. Cristo Jesús se presenta a la iglesia en Pérgamo como aquel que tiene esa palabra, es el Señor de la palabra de Dios. Y sabemos que esa referencia es una referencia a la Escritura, porque si miráis cómo se entiende la espada en el resto del Nuevo Testamento, en particular vemos que es una referencia a la Escritura. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la espada, es un símbolo de la Escritura, de la Biblia. Cristo se presenta a Pérgamo como aquel que maneja la Escritura, que quiere ser conocido como aquel que lleva esa palabra. Y en ese pasaje que realmente es complicadísimo de entender, y que ha quebrado la mente de tantos y tantos, ¿no?, buscando ver qué es lo que quiere decir. Me refiero a 2 Tesalonicenses capítulo 8 y lo que pudiera ser este hombre del pecado. No vamos a entrar ahora en ello, aunque resultara fascinante, pero simplemente llamar vuestra atención sobre 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, donde ese hombre de pecado que aquí Pablo revela en algunas de sus características, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, ese hombre del pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ese inicuo, quien quiera que pudiera ser o lo que represente, solo puede ser vencido por la palabra de Dios. El arma que tenemos los creyentes es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que ser presentada en forma de enseñanza, en forma de doctrina. Esto es lo que Cristo dice a la iglesia en Pérgamo. Esta ciudad de Pérgamo, que era una ciudad importante en Asia, quizás no tanto como Éfeso, pero podríamos decir que sería la segunda ciudad en importancia después de Éfeso. Era una ciudad sobre todo conocida por sus templos. Es muy interesante, si tenéis ocasión de ir a Berlín, no debéis dejar de visitar lo que es la isla de los templos que hay allí. Son templos, algunos de ellos donados por el gobierno turco a los alemanes, y allí en esa isla de los museos donde se encuentran estos templos, uno de ellos es el que estaba en la ciudad de Pérgamo. Es un templo dedicado al dios, al gran dios de los griegos, que era Zeus. Entonces allí podéis contemplar la magnificencia de ese templo de Zeus, y es muy interesante, ¿no?, como aquí
Jesucristo hace referencia a ese trono, a esa silla de Satanás. Era este templo tan magnífico de Zeus, o quizás también el otro dios que era muy conocido entonces, Escolapio, que era el dios de la salud y que es representado, como sabéis algunos de vosotros, por una serpiente, ¿no? Será esa la referencia quizás que aquí tenga. O el hecho de que la ciudad de Pérgamo fue la primera ciudad de Asia en reconocer el culto al emperador romano. Los césares no simplemente eran líderes políticos, sino querían ser reconocidos como una especie de dioses, y el culto al emperador en Asia se encuentra aquí en Pérgamo. Un lugar que debió ser fascinante, por lo menos algunos de nosotros pensaríamos, no por lo que acabo de decir, sino porque contenía una de las grandes librerías de la antigüedad. Dicen que hasta 200.000 volúmenes que se encontraban escritos en pergaminos. Pergamino, la palabra pergamino viene de Pérgamo, parece ser que es en Pérgamo donde por primera vez se escribió en pieles de animales. Los papiros, sabéis que era también una forma de escribir en la antigüedad, el material está tomado de las plantas, ¿no? Y por eso el papiro se encuentra en Egipto fundamentalmente, pero el pergamino empieza aquí y había esta gran cultura, ¿no? esta biblioteca extraordinaria que quizás podría rivalizar con la de Alejandría. Pero es una cultura, como deja aquí muy claro nuestro Señor Jesucristo, que se caracteriza por el paganismo y por la inmoralidad. Y es ahí, en ese lugar, donde también hubo una iglesia cristiana. El Señor Jesucristo, como es característico de Él, siempre anima en primer lugar a sus iglesias. Nada más que destaque a Jesús como esto, que Él siempre busca animarnos en primer lugar. No simplemente pone de manifiesto lo que hayamos hecho mal, sino que viene a nosotros y nos hace ver lo bueno que hay también por causa de su gracia en nuestras propias iglesias. Y eso es importante, ¿no? Que tengamos esa visión equilibrada, ¿no? de nosotros mismos, que hay bueno y que hay malo. Claro, hay bueno y malo en la mayor parte de estas cartas, ¿no? Ya veremos alguna sorpresa en alguna de ellas, ¿no? Sobre lo que se dice, pero en principio en estas iglesias que estamos considerando de entrada habla de cosas buenas y de cosas malas, pero en primer lugar de las cosas buenas. Yo conozco tus obras y dónde estás morando, en ese lugar, ese centro de idolatría y de inmoralidad que se conoce con el nombre de Pérgamo. Pero aún así tú allí retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, Jesús es consciente, no solamente notarlo como en estas cartas, no solamente hace un comentario general de la Iglesia, sino que también llama la atención muchas veces sobre individuos en particular, y habla en este caso de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde, reitera Jesús, mora Satanás. Y por tanto anima a la Iglesia porque hay un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Habéis retenido mi nombre, todo lo que implica mi persona y todo lo que es la salvación que hay en mí, que soy el Señor de la Iglesia, incluso en tiempos en los que este Antipas murió. Pero, y esto es lo que nos ocupa fundamentalmente en esta exposición, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La Iglesia en Pérgamo se caracteriza por un indiferentismo doctrinal. Tienen doctrinas falsas porque no están interesados en la doctrina correcta y verdadera. Ese es el problema que Jesús identifica aquí con claridad en Pérgamo. Es como si dijera, si de verdad conocieseis lo que enseña mi propia palabra, no ibais a tener ese tipo de maestros falsos en medio vuestro.
Y aquí nuestro Señor Jesucristo pues echa mano de esa figura paradigmática de lo que es un falso profeta, que como sabéis es Balaam. Balaam, esa figura tan curiosa y enigmática que aparece en el Antiguo Testamento. Hemos estado leyendo algo acerca de él, cómo quiso el rey Balac contratarle, ¿no? Ese tipo de profetas curiosos, ¿no es verdad? ¿No? Que por dinero se venden, ¿no? Si me das dinero, pues yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, ¿no? ¿Quieres que maldiga al pueblo de Israel? Bueno, pues si la paga es buena, pues estoy dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Y entonces este hombre es ese ejemplo, ¿no? De lo que es un falso profeta, ¿no? Aquel que está dispuesto por dinero a decir aquello o a traer aquello que le pueda convenir a aquel que le pueda alquilar. Pero en la Escritura vemos, ¿no? Aquí hemos estado también leyendo en Segunda de Pedro, y si queréis también podéis leer en Judas, la Epístola Universal de Judas, cómo se refiere a él, como esta enseña de lo que es un falso profeta. Y por tanto, la Escritura está llamando nuestra atención sobre el hecho de que la Iglesia también tiene que tratar con los falsos profetas. Tenemos que darnos cuenta de que el hecho de que alguien esté en medio nuestro, el hecho de que alguien pueda decir que es cristiano, no es suficiente. Tenemos que conocer qué enseña esa persona. ¿Está enseñando la fe cristiana tal y como aparece en la Escritura, o es alguien que trae una enseñanza falsa en medio nuestro? Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que tenemos que ser capaces de conocer de tal manera bien la doctrina cristiana que podamos identificar a esos falsos profetas y podamos rechazarlos. Quizás pensamos, bueno, ¿cómo pudo ser esto así, ¿no? ¿Acaso no está muy claro quién era Balaam, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que es más profundo que simplemente eso. Nuestro Señor Jesucristo es el que trae el discernimiento para que se den cuenta de que lo que le está pasando a ellos es como lo que pasa en todo lo que es la historia del pueblo de Israel y la historia de la Iglesia cristiana cuando entran los falsos profetas. No es que estuvieran diciendo, bueno, yo soy realmente un Balaam, ¿no? En medio nuestro, ¿no? Es la necesidad de conocer de tal manera la fe cristiana que podamos tener ese discernimiento espiritual de lo que es correcto o incorrecto delante de Dios. Eso es lo que está aquí diciendo. Muchas veces el problema que tiene, lo pongo de otra manera, ¿no? El problema que tiene la Iglesia cristiana no solamente es un problema, como muchas veces decimos, con los que están afuera, ¿no? O lo que pueda haber afuera. Eso no es el problema, si me permitís que lo diga así, porque más de lo que había afuera en Pérgamo mismo era un sitio de idolatría y de moralidad realmente tremendo. Si os dais cuenta, no es lo que preocupa a Jesucristo. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados, ¿no?, por lo que pasa ahí fuera. Pero ¿y qué es lo que pasa ahí dentro? Porque lo que le preocupa a Cristo es lo que pasa dentro de sus iglesias. El mundo, como se suele decir, bueno, ya sabemos lo que puede el mundo dar de sí. Pero la Iglesia somos responsables de lo que se enseña. Somos responsables de la sana doctrina. Somos responsables de conocer bien la Escritura, las doctrinas cristianas, para poder discernir el error, si se diera en medio nuestro. Eso es lo que está aquí diciendo, ¿no? Los de fuera son como son, y si no es por la gracia de Dios, no hay remedio, pero nosotros somos responsables por la Iglesia. Y aquí dice Jesús, tenéis que tener cuidado de lo que se enseña. Entendemos y comprendemos la palabra de Dios y la doctrina cristiana. Y esto es más importante de lo que parece, ¿no? Aquí me acuerdo de otra frase, ¿no?, de otro gran expositor del siglo pasado, en este caso el doctor Lloyd Jones. Lloyd Jones dice, me paso la mitad de mi ministerio insistiendo en la importancia de la doctrina, y la otra mitad de mi ministerio me paso diciéndole a la gente que no es suficiente con tener una doctrina correcta. Y esto es lo que quiere decir aquí Jesús. Está diciéndonos, la doctrina no es un fin en sí mismo, es decir, no queremos convertiros simplemente en personas que podáis recitar el credo sin ningún tipo de errores. Ojalá pudiéramos hacerlo, ojalá conociéramos mejor la Escritura, ojalá profundizáramos mucho más en la doctrina cristiana, pero el fin es que podamos vivir para la gloria de Cristo en medio de sus iglesias.
Eso es lo que decía Lloyd Jones también, y sin duda alguna Packer estaría de acuerdo con esa afirmación del doctor Lloyd Jones. Porque notad que no simplemente Jesús dice, bueno, el problema que tenéis es que toleráis, ¿no?, que se enseñe en medio vuestro o aquellos que retienen la doctrina de Balaán. Tú fíjate, ¿no?, qué cosa más curiosa, ¿no? En mitad de la iglesia están estos que están enseñando, ¿no?, falsa doctrina. El problema es más profundo que eso, dice Jesús. Y por eso hace un examen pormenorizado de lo que implica esa falsa doctrina. Versículo 14, la segunda parte, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces lo que está diciendo aquí Jesús claramente es que la doctrina mala produce malos frutos. Es decir, esto no es una cuestión simplemente de decir, bueno, es que tenéis que tener la doctrina correcta porque, claro, como iglesia evangélica tenemos que tener una doctrina adecuada. No, si es que eso no es el problema. El problema es que si no creemos lo correcto, si no conocemos lo que es correcto, acabaremos haciendo lo malo. Y muchas veces podemos trazar las actitudes incorrectas a la ignorancia de la palabra de Dios. El caer en el pecado porque no conocemos realmente lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso pecamos, y por eso hacemos lo malo. Ese es el problema de la falta de doctrina. Que si no conocemos aquello que agrada a Cristo Jesús y cómo podemos implementarlo en nuestras vidas, entonces no lo vamos a hacer y vamos a estar en dificultades. Aquí se habla de este hombre, ¿no? Ya hemos hablado un poquito acerca de él, de este Balaán que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a la iglesia, si lo podemos decir así, del Antiguo Testamento, y cómo lo hacía, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y podemos entender estas palabras en un sentido amplio, en primer lugar, ¿no? Como veis aquí, es su pecado contra ambas tablas de la ley, ¿no? La idolatría sería esa referencia, en primer lugar, a esos 4 primeros mandamientos de la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Pero qué es el ídolo? El ídolo es algo que se levanta contra el conocimiento de Dios, es algo que desplaza a Dios del centro de nuestras vidas. El ídolo es realmente aquello que ocupa ese señorío que solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Por tanto, es mucho más profundo que tener una imagen de escayola o de madera en medio nuestro. Es el hecho de que hay tantas cosas que militan contra lo que significa que Cristo es el Señor de mi vida. Esa es la profundidad de la doctrina, esa es la profundidad de la enseñanza bíblica. ¿Qué actitudes, qué forma de entender la vida tengo que desplaza de una manera práctica y real a Cristo Jesús de ser el Señor de mi propia vida? Y esto lo hacemos cuando conocemos bien lo que significa la doctrina cristiana, lo que implica vivir como creyentes o a cometer fornicación. Podemos entenderlo como una referencia amplia, estoy diciendo en primer lugar, a la segunda parte de las tablas de la ley, pero en particular está hablando de la fornicación, está hablando de algo que es troncal en cuanto a la referencia que trae toda la Escritura. Conocemos, déjame que lo ponga de esta manera, conocemos bien lo que enseña la Escritura acerca del matrimonio, acerca de la salud sexual. ¿Conocemos bien lo que enseña la Escritura sobre esos temas? Estamos viviendo de acuerdo a eso. Porque, vuelvo a reiterar, lo que pase fuera de aquí no es nuestra responsabilidad. No podemos hacer nada. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede vivir como un cristiano. Pero si tú dices que Jesús es el Señor de tu vida, entonces tu matrimonio, entonces la forma en que te comportas tiene que reflejar la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. El pecado de fornicación no puede darse. No podemos simplemente vivir como los paganos. Aunque haya un falso profeta y un falso maestro que diga no pasa nada. Claro, esto tenemos que entenderlo y quizás en ese aspecto concreto, ya digo, en el aspecto amplio, en el aspecto concreto de lo que sería aquella presión sobre Pérgamo, ¿no?
Es una sociedad que está asfixiada por los ídolos y por la inmoralidad sexual. Y por tanto la Iglesia es tentada a vivir de esa determinada manera. ¿Y cómo lo pueden justificar? Bueno, pues quizás si conseguimos un profeta que nos diga que esto no está tan mal, entonces nosotros podremos hacerlo. No podemos tolerar que lo que afuera se ve bien, se vea también bien dentro de la Iglesia. El hecho de que alguien diga que es religioso no lo hace un miembro de la Iglesia. El hecho de que fuera haya determinados entendimientos del matrimonio o de lo que es la salud sexual no significa que tenga que ser nuestra forma de entenderlo. Porque nuestra única guía de conducta es la palabra de Dios. Y no podemos dejarnos llevar, como algunos, ¿no? Y esto lo vemos incluso en nuestros días, ¿no? Por el espíritu del tiempo. Bueno, la sociedad ve bien estas relaciones ahora, pues nosotros también. No, ¿por qué? Nuestra única guía es la palabra de Dios. Y tenemos que someternos a la misma, porque está diciéndonos aquí, el hacerlo, está diciéndonos aquí el Señor Jesucristo, el hacerlo significa vivir bajo su señorío. No podemos tolerar doctrinas que no correspondan a la palabra de Dios. No podemos hacerlo porque forma parte del discipulado cristiano. No es simplemente una cuestión de conocer, es que el verdadero conocimiento llevará a una verdadera praxis cristiana. Y muchas veces la mala praxis es porque no ha habido un verdadero conocimiento de lo que Dios requiere de su Iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queremos tener esa capacidad para discernir lo que está mal. Eso es lo que tenemos que buscar de parte del Señor. Y notad cómo lo pone el Señor Jesucristo, me resulta tan interesante, ¿no? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Claro, esta palabra, no arrepentirnos, solemos entenderla simplemente en un sentido ético, ¿no? Bueno, pues es abandonar un comportamiento inadecuado. Por supuesto que resulta finalmente en eso, pero la palabra en su original tiene que ver con la mente. Y eso es muy interesante. La palabra arrepentimiento realmente significa un cambio de forma de pensar. Yo pensaba antes de una determinada manera y ahora pienso de otra. ¿Qué es lo que ha hecho el cambio? Es la palabra de Dios. Es el Señor Jesucristo el que por medio de su palabra ha obrado en mi conciencia y en mi corazón y ahora veo las cosas desde otro punto de vista. Eso es lo que está aquí apelando Jesús a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, que tienes que volver. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Esto es realmente el kit de la cuestión, como sabéis, de todo mensaje, ¿no? El cómo lo hacemos. Bueno, pues en primer lugar tenemos que darnos cuenta de que las referencias de Jesús no son gratuitas. Está diciéndonos con toda claridad que tenemos que prestar mayor atención a la palabra de Dios. Es una prioridad en tu vida escuchar la predicación de la palabra de Dios. Refleja tu comportamiento semanal, mensual, anual. Que la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, es una prioridad de tu vida. Memorizamos textos bíblicos. La Iglesia evangélica siempre fue conocida por esforzarse en estudiar y memorizar la Escritura. Los catecismos que fueron compuestos precisamente con ese propósito de que aprendiéramos la doctrina cristiana, ¿los podemos recitar? ¿Podemos responder a las preguntas? Esto es curioso, ¿no? Porque si miráis la historia de la Iglesia, sabéis que desde aquí nos gusta mucho apelar a la historia de la Iglesia, fue la respuesta de la Iglesia post-apostólica a este tipo de mensajes como el de Jesús a Pérgamo. ¿Habéis oído hablar del canon del Nuevo Testamento?
¿Qué es el canon del Nuevo Testamento? El canon del Nuevo Testamento es el discernimiento que Dios dio a la Iglesia para darse cuenta de qué libros estaban inspirados por Dios. Eso requiere un estudio, requiere un esfuerzo. Nosotros en ese sentido ya lo tenemos hecho, ¿no? Tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, tenemos los 39 del Antiguo, la Biblia, el canon. Pero hemos oído hablar del credo apostólico. ¿Qué es el credo apostólico? Es un resumen de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. ¿Quién es el Señor? ¿El Señor es el César o es el Señor Jesucristo, el único Señor? ¿Qué significa? Estoy intentando que veáis cómo se desgrana la enseñanza, ¿no? ¿Qué significa que Jesús es el Señor? ¿Es simplemente que digo que Jesús es el Señor? No, que Jesús es el Señor significa que yo no voy a sacrificar, no me voy a juntar con aquellos que sacrifican en los templos paganos. No voy a participar de lo que ellos hacen. Yo no voy a poner incienso al César, aunque me cueste la vida. Es algo práctico. Pero hay que conocer el credo. Claro, si yo no sé que Jesús es Señor, si yo no creo que Él es Dios, que es mi único Salvador, ¿cómo voy a vivir de acuerdo a ello? Y entonces vemos cómo las confesiones de fe se desarrollaron precisamente con ese propósito. Exactamente igual lo que ocurrió, ¿no?, en estos días en los que recordamos ese gran avivamiento de Dios que es la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Cuál es una de las características sobresalientes de la Reforma? Es lo que se llama la confesión. La confesión, nos identificamos. ¿Cómo? ¿Cómo nos distinguimos? Porque confesamos con nuestra boca nuestra fe. Y por eso hay esa abundancia de confesiones de fe en la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque ser cristiano es algo positivo. Yo me identifico en esta sociedad, no me oculto, no trato de pasar desapercibido. Esa es una actitud que viene precisamente en una sociedad que está perseguida y que está oprimida y la gente tiene miedo. No te destaques. ¿O acaso no hemos oído eso aquí en nuestra propia nación? No te destaques. ¿Por qué? Porque la Inquisición ha dejado esa impronta, ese miedo, esa sospecha. Tú pasa desapercibido. No, nosotros no podemos pasar desapercibidos. Nosotros somos la Iglesia de Cristo Jesús. ¿Y qué confesamos? Confesamos la riqueza de la enseñanza de la palabra de Dios acerca de quién es el Señor Jesucristo fundamentalmente, pero todo lo que trae esa enseñanza. Conocemos nuestras confesiones de fe, conocemos el credo, somos capaces de argumentar, de explicar, de articular delante de alguien que no es cristiano lo que es la fe cristiana, qué es lo que nos distingue de otros. Ese es el gran llamamiento que está haciendo. Es así como se tiene que realizar. Tienes que conocer estas cosas, tienes que arrepentirte. Y vemos la seriedad de estas cosas, ¿no?, que quizás es lo más chocante, pienso yo, de estas cartas, ¿no? Es Jesús mismo el que lo dice: por si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con quién? Voy a pelear con esos falsos profetas, esos falsos maestros. Pero tú eres el que se tiene que arrepentir. Jesús habla a la Iglesia y habla a los falsos profetas. ¿Y qué está hablando aquí? Esa expresión que estamos identificando con la Escritura tiene otro sentido también en la Biblia, la espada de mi boca. Tiene otro sentido que viene precisamente de esa historia, ¿no?, que estábamos leyendo en Números, en el libro de Números, ¿no?, lo que pasó, ¿no?, con el asna de Balaán, que puede ser de tanto ánimo, ¿no?, para algunos, porque si Dios pudo hablar por un asna, pues cualquiera puede tener ánimo, ¿no?, para poder traer la palabra de Dios, depende solamente de Él. Pero lo que voy es, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio realmente el asna? ¿Qué discernimiento le fue dado a ese animal? Vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y lo reitera una y otra vez.
¿Qué espada es esa? Es la espada del juicio. Es la espada del juicio de Dios. Esa espada que impide y sabemos que esa es la primera referencia de la Biblia, pidió que nuestros primeros padres pudieran regresar al Edén. Echó pues fuera, Génesis 3:24, al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El justo juicio de Dios. Hay un juicio sobre los falsos profetas. No sale gratis. El decir yo soy un profeta de Dios y estar diciendo algo que es falso, que es mentiroso. O hacerlo por interés económico para llevarse a la gente. No sale gratis. Hay un juicio de Dios. Dios es un Dios que juzga. Y no hay camino de vuelta al Edén si no afrontamos la realidad de ese juicio. Esa es lo que es el Evangelio. ¿El Evangelio para quién es? El Evangelio es para los que confesamos que somos reos, justos reos de ese justo juicio de Dios. Que estamos bajo la justa ira de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero Cristo Jesús vino precisamente para llevar sobre sí ese justo juicio de Dios en la cruz. La cruz es el lugar donde el Padre descargó toda su justa ira sobre el Señor Jesucristo para que tú y yo ahora podamos ser librados de una sentencia condenatoria en el día del juicio final. Algo que se anticipa en la justificación por la fe. ¿Qué significa creer en la justificación por la fe? Significa que creo que ese juicio final ha sido anticipado para mí, porque he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Esa es la gloria de nuestro Evangelio. Esa es la gloria de este mensaje, que Cristo llevó sobre sí ese justo juicio y yo ahora soy absuelto por la fe en el Señor Jesucristo. Pero ese justo juicio de Dios tiene que ser reconocido como tal. Tenemos que vivir a la luz de esa realidad y todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, todos aquellos que no pongan su confianza en el Señor Jesucristo, tienen que temer, tienes que temer ese justo juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y por eso Jesús nos llama a ese arrepentimiento de corazón. Vive a la luz de estas realidades y lanza esa extraordinaria demanda sobre todos y cada uno de los que están en esa iglesia. ¿Habéis notado cómo hay ese, si me permitís que lo diga así, ese juego, esa forma en que Jesús se expresa, no en el sentido jocoso, sino en el sentido de cómo Jesús habla de una manera universal a la iglesia, pero también de una manera individual, le habla primero al ángel de cada iglesia, no vamos a entrar ahora, como os dije al comienzo de esta serie, en cada uno de los detalles, pero hay referencias universales, o sea, generales a toda la iglesia, pero también las hay a los individuos. Al que venciere, tú tienes que vencer. ¿Estás venciendo? ¿Vas a vencer? Es un reto a ti, a mí, personalmente. Al que venciere, ¿qué es lo que obtendremos? Vemos aquí como Jesús, ¿no? Como este maestro, como ningún otro, nos presenta, ¿no?, las cosas. Mira lo que dice en el 14, que Balaam enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Al que venciere le daré a comer del maná. Este mundo come las cosas sacrificadas a los ídolos. Este mundo quiere que la iglesia sea como él. Pero hay algo más glorioso que las cosas sacrificadas a los ídolos, que es el maná, que es lo que Dios nos da, el maná. ¿Qué es ese maná? Ese maná, sabéis que es también, curiosamente, esa referencia
a la importancia de la palabra de Dios. ¿Acaso no aparece en ese contexto no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor? No solamente nos da Dios el maná en el desierto. ¡Ay, de aquellos que pensaban que lo único que Dios daba! No, lo más glorioso y más tremendo que Dios nos da es su propia palabra. Ese es el maná. Hay un maná celestial. Hay algo que viene de parte de Dios, que es su propia palabra. Una palabra maravillosa para nosotros aquí y ahora. Una palabra que será tremendamente gloriosa cuando estemos con Él. Si ahora la palabra de Dios conmueve nuestros corazones y trae aliento y estímulo a nuestras vidas, ¿qué será cuando comamos de ese maná escondido que está en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que está transmitiendo aquí? Y recordar lo que os he dicho constantemente, no debemos darnos cuenta, no entendemos realmente el Apocalipsis, no damos cuenta que todo lo que sigue a partir del capítulo 4 es un comentario sobre esto de las iglesias. El centro del Apocalipsis son las iglesias. Lo demás es un comentario. ¿Y qué es lo que explica después? Para entender lo que está diciendo aquí de una manera muy concreta en este versículo Jesús a Pérgamo, está refiriendo a esa comunión en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios ha preparado para nosotros, esa comunión con Él, que será, como ha sido aquí y ahora, por medio de su palabra. La palabra no es solamente la manera en que nosotros caminamos aquí y ahora, será la manera en que tengamos comunión con Cristo Jesús allí, en su propia presencia. Él nos alimentará con su propia palabra, con su propia presencia. Esa palabra que viene de Él, ese testimonio de que somos suyos, de que hemos sido aceptos en el amado, esa referencia entre tantas y tantas que puede haber a esa piedra blanca, a esa piedra de pureza. Este mundo es un mundo de inmoralidad. Es un mundo de idolatría. Es un mundo oscuro y negro. Pero lo que aspira la Iglesia es a esa santidad. Esa santidad que fue comprada para con nosotros por el Señor Jesús en esa cruz. Para que tú y yo ahora podamos disfrutarla. La gloria de las realidades espirituales, decía Jonathan Edwards, es la santidad. La gloria de Dios es la santidad, la pureza. A eso somos llamados. Y esa pureza nos es dada por el Señor Jesucristo. Nos dará una piedrecita blanca, una piedrecita con nuestro propio nombre, con la realidad de lo que ha sido nuestra propia experiencia en este mundo, tan intransferible los unos de los otros, pero tan cristiana y real en cada uno de nosotros. Ese nombre con el que Cristo te conoce a ti y me conoce a mí. Esa comunión que está precisamente en esa realidad de que es tu nombre. Es un nombre dado por Cristo Jesús mismo. Esa es la intimidad a la que lleva la fe cristiana. Mi nombre, lo que verdaderamente soy, mi identidad, me ha sido concedida por Cristo. Y eso es lo que la hace tan especial aquí por toda la eternidad. Por eso quiero conocer al Señor Jesucristo. Quiero conocer las riquezas de la profundidad de la enseñanza de su palabra. No me quiero conformar con las migajas de lo que ya conozco. Quiero navegar en ese océano de la doctrina y de la profundidad de la enseñanza de la palabra de Dios, para así poder tener esa comunión plena y creciente con el Señor Jesucristo por medio de su propia palabra.
podamos vivir de esta manera para que también la gloria del Señor Jesucristo aparezca en medio de nuestra propia Iglesia. Amén.